Hola a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hablar sobre la experiencia financiera de mi socio que trabaja conmigo en este canal. Ok, antes de comenzar quiero aclararles que a pesar de que hable en primera persona, o sea, yo, la experiencia de todo lo que voy a contar es absolutamente de mi socio, ¿ok? Solamente que yo soy la voz de él en ese canal, así que pues vamos a referirnos como si la experiencia hubiese sido mía. Pero no quiero quitarle el crédito, toda la experiencia es de él. Muchas veces vemos a las personas cuando hablan de las inversiones como si toda la vida se hubiesen dedicado a ello, como si hubiesen nacido expertos en inversiones. Pero la realidad es que no es así, todo el mundo comienza desde cero y yo no fui la excepción. Durante mucho tiempo mi relación con el dinero fue como la de muchas personas. Trabajar, gastar, cobrar, guardar un poco en el banco y se repetía nuevamente la historia. Nadie me habló de inversiones a temprana edad. Lo que hacía con mis grandes ahorros era simplemente ponerlos en una cajita de zapatos, la cual obviamente no me cobraba mantenimiento, pero obviamente también era un gran riesgo tenerlo ahí, incluso más que ponerlo en un banco. ¿Por qué? Porque corres el riesgo de robos, de incendios, deterioro físico y fundamentalmente deterioro del poder adquisitivo, ya que el efectivo no genera intereses ni crece con el tiempo. Gracias a mis ahorros y a la buena costumbre que heredé de mis padres de no deberle dinero a nadie, podríamos decir que viví una vida tranquila. Tenía mis ahorros, podría darme algunos lujos, pero no tenía ni idea del gran potencial que estaba perdiendo por no poner a invertir mi dinero desde joven. Uno de mis hobbies es el ajedrez. Realmente es un juego que te puede ayudar de muchísimas maneras, pues trabaja tu mente de forma sana, mejora a tu concentración, a tu control emocional, a tu memoria lógica y a la resolución de problemas dentro de este juego. Digamos que nunca fui bueno con las matemáticas, no les voy a mentir, pero el ajedrez me ayudó muchísimo en ese punto. Digamos que fue y es como un gimnasio mental. En fin, el ajedrez me dio la oportunidad de conocer a muchísimas personas, incluyendo personas retiradas a temprana edad, cosa que yo ni podía imaginar. Retiradas a temprana edad, que podían darse el lujo de disfrutar de sus hobbies sin tener que trabajar hasta los 65 años. Ahí es donde conocí por primera vez la palabra financial freedom, que es básicamente libertad financiera en español. Y no se trata de esos videos, esos cursos de personas hablando de que te puedes hacer rico en meses. No, nada que ver. Es simplemente una forma de tomar una pequeña parte de tu dinero, invertirla y hacer que trabaje por ti por varios años y que crezca gracias al interés compuesto. En ese punto empecé a preguntarme, ¿voy a trabajar toda mi vida solamente para pagar las cuentas? Y fue realmente donde cambió mi mentalidad completamente. Empecé a pensar, no era cuánto ganaba, sino cómo manejaba el dinero que estaba ganando. Comencé a darme cuenta de que pequeñas decisiones estaban afectando grandemente mi futuro financiero. Ahorros perdiendo poder adquisitivo, falta de planificación y lo peor de todo, cero inversiones. Antes de continuar, si el video te está gustando, te está aportando valor, asegúrate de suscribirte y darle like. Y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos y además así apoyas muchísimo al canal. También no te olvides de compartirlo, no te quedes con este contenido solamente para ti, compártelo con amigos, con familiares, para que todos puedan tener una mejor educación financiera y así tomar mejores decisiones con su dinero. Tu apoyo ayudará a que este canal siga creciendo y podamos llegar a cada vez más personas puedan tener una mejor educación financiera. Ahora sí, continuamos con el video. Entonces empecé a hacer algo diferente. Empecé a educarme. Empecé a leer libros, a ver videos, a escuchar podcasts, tanto en español como en inglés. Y gracias a eso pude aprender mucho más a fondo sobre el tema de ahorros, de inversiones, sobre la bolsa de valores y el interés compuesto. Y a partir de esto empecé a entender algo muy importante. No necesitas ser rico para invertir, no necesitas tener millones en la cuenta para comenzar a invertir.
necesitas simplemente comenzar. Felizmente no tuve miedo, puesto que empecé a aprender con libros escritos por famosos inversores, como por ejemplo Un paso por delante del Wall Street, escrito por Peter Lynch, si no recuerdo mal, y El inversor inteligente, escrito por Benjamin Graham. Espero haberlo pronunciado bien. Gracias al interés que le puse en mi futuro sobre el conocimiento financiero, inicié con los ETFs, que es básicamente una réplica de los S&P 500. Y aprendí sobre paciencia, sobre pensar a largo plazo, ya que el interés compuesto hace su magia. A pesar de que lo más adecuado para la gente común, según el famoso inversor Warren Buffett, es invertir en un ETF que replique el S&P 500, que te da un 12% promedio anual. Es una de las mejores decisiones, ya que el 90% de los inversores de la bolsa no consigue pasar esa meta de superar el retorno del S&P 500. Pero en mi caso personal, me gusta apuntar a ese 10% que supera el S&P 500 invirtiendo en equities, que son básicamente acciones individuales con un sólido balance general con buenos márgenes financieros. Me gusta encontrar y comprar buenas empresas que tengan un buen desarrollo financiero y sobre todo y cuando su valor de la acción sea menor a su valor intrínseco. Mis inversiones están diversificadas en varios sectores y la verdad eso es algo que me ha funcionado muy bien, a pesar de que he tenido un par de retos. Me ha tocado ver cómo el precio de algunas acciones que invertí bajan de repente, pero el precio que refleja en la bolsa no refleja el puntaje de la empresa, sino más bien debes tomarlo como un descuento que te da la bolsa, siempre y cuando los fundamentos de la empresa sigan en pie. Si uno no está debidamente preparado, puedes entrar en pánico cuando ocurren estas cosas y vender sus acciones a un precio más bajo, pero debes tomarlo así como si la bolsa te estuviera dando un Black Friday y comprar más acciones de dicha empresa, pero con descuento. Ahora bien, les quiero aclarar una cosa, y es que este tipo de estrategia yo no la recomiendo, puesto que requiere mucho más tiempo de inversión. Simplemente basta con que inviertan en un índice que replique al S&P 500 y verán cómo su futuro está en buen camino. Empecé a ver el dinero como una herramienta y no como un premio que se deba gastar inmediatamente. Y a partir de ahí algo hizo clic en mi cabeza. Empecé a cambiar y a darme cuenta que finalmente tenía control financiero. Y por eso decidimos crear este canal, porque hay muchas personas, sobre todo en la comunidad latina, que nunca tuvieron, y tuvimos, me incluyo, yo soy latina, mi socio también, nunca tuvimos una educación financiera. Nadie nunca nos habló sobre la importancia de invertir, sobre lo importante que es tener ahorros, sí, pero tenerlos en el lugar indicado. Personas trabajadoras que quieren trabajar y trabajan muchísimo para mejorar su futuro, pero simplemente nadie les dijo por dónde comenzar. Yo no soy un gurú financiero ni millonario por ahora, pero sin mi experiencia financiera, sin mis errores, gracias a compartírtelos, te pueden ayudar a ti, te pueden ayudar a que comiences desde ahora. Nunca es tarde. Te pueden ayudar, entonces mi canal ya está cumpliendo su función. Hay algo que quiero que te lleves hoy de todo esto, de este video, de todo lo que te he contado sobre mi experiencia, y es que no importa cuánto dinero tengas, lo importante es comenzar, porque el tiempo es el activo más poderoso que tenemos. Cuanto antes comiences a invertir tu dinero, a educarte sobre educación financiera, antes tu dinero podrá comenzar a trabajar por ti. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó nuestro video, puedes darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas el próximo, que seguro también te va a gustar muchísimo. Espero que te haya gustado el video. Cualquier duda nos pueden dejar en los comentarios, que las vamos a estar respondiendo. Si tienen dudas sobre algún tema en específico, lo pueden dejar también. Intentaremos abordarlo en un próximo video. Muchísimas gracias por ver el video hasta aquí. De nuevo, yo soy Amaris, mi socio Fernando y yo estamos muy felices de tenernos en nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. Chao.